Hola amigos, mi nombre es Nubia. Por fin nos podemos ver por este medio. Les prometí que les iba a contar cómo había sido cómo siento que estoy sobreviviendo a la fibromialgia y la fatiga crónica, porque la meta es vencerla. No les voy a hablar sobre la fibromialgia porque ustedes ya saben en qué consiste y sus malestares, pero desde hace 15 días les venía contando cómo sentía que la estaba venciendo, porque al estar bien mal, desesperada, sobre todo porque aparte de los síntomas ya sentía que mi cerebro no me estaba funcionando. Decidí urgida a mi médico alternativo, quien me puso en un tratamiento donde empecé a reaccionar, como les he contado, por medio de mi página de Facebook, a todos ustedes en diferentes países. Empecé a recuperarme, a tener energía, a tener buen ánimo, a salir, a pasear, volví a hacer visitas, ya pude sentir la energía y el ánimo de volver a arreglarme, a entaconarme, a recorrer ya cómodamente y sin miedo de tiempo por el maltrato un centro comercial. Se los prometí, se los estoy cumpliendo. Ahora ustedes están obviamente interesados, todos dicen, bueno, me han dicho, quiero saber ya, quiero que me cuenten ya qué hay que hacer porque necesito salir de esto. Bueno, para yo tener esta recuperación, les prometí también que les iba a entrevistar al doctor que iba a explicarles qué es lo que él está haciendo, cómo está haciendo que mi cuerpo funcione, en mi caso como paciente fibromialgia y fatiga crónica, para que yo ya no sienta ese dolor que nos provoca la fibromialgia y para que no sienta esa falta de energía gracias a la fatiga crónica. Les presento a mi doctor alternativo, el doctor Nel Soto Donado. Él es médico alternativo y, doctor, me gustaría que se presentara y que me contara qué es lo que está haciendo que mi cuerpo ya no sienta dolor y que ya tenga la energía para disfrutar de la vida como la estoy disfrutando desde hace 15 días, teniendo en cuenta que yo no tenía fe y empecé un tratamiento sin fe, porque eso no vivimos los pacientes con fibromialgia. Bueno, Nubia, gracias, y también me quiero dirigir a todos tus amigos, conocidos, para comentarles cómo ha sido el proceso con Nubia. Primero me quiero presentar, mi nombre es Nel Raúl Soto. Soy fisioterapeuta y también médico especializado en homeopatía, bachelor en homeopatía y tengo un PhD en homeopatía. Y en términos generales he realizado durante toda mi vida diplomados que tienen que ver mucho con la medicina alternativa, medicina natural, medicina naturista. Ese es el campo en el cual me muevo, y también he desarrollado mis conocimientos en una tendencia que hay dentro de la medicina actualmente, que es la medicina bioreguladora de sistemas, que es el enfoque más clásico y correcto que se está desarrollando ahora en el campo de la medicina biológica, de la medicina natural. En cuanto al asunto de la fibromialgia, como decía Nubia, ustedes saben cuáles son los síntomas, pero podríamos mencionar, por ejemplo, las dolencias, las neuralgias musculoesqueléticas, el cansancio, el sueño no reparador, la rigidez, la fatiga crónica que va acompañada junto con la fibromialgia, que hace que el paciente tenga una astenia profunda que le impide hacer muchas cosas, porque esta es una enfermedad no solamente limitante, sino también incapacitante. El caso de Nubia es un caso muy excelente, porque tenía ya un proceso muy largo que ustedes conocen, de más de 14 meses de casi estar postrada en la casa. Decía ella que no vivía en la casa, sino que estaba hospitalizada en su casa. Y así era, porque no era capaz ni siquiera de levantar un cepillo para peinarse, para cepillarse los dientes, para hacer las cosas básicas, elementales, porque ese síndrome de fatiga crónica es un síntoma muy fuerte. ¿Qué nos indicaba esto?
que había que hacer un análisis pormenorizado, individual, como se debe hacer en todos los casos, porque el nuevo enfoque de la medicina nos obliga a analizar a cada paciente en sus circunstancias, en su medida, en su capacidad de pensar individual, en su psicología, en su parte sensitiva, en lo que ella siente, que aun cuando es igual en todos los pacientes fibromiálgicos, hay algunas diferencias entre uno y otro. Ese es el análisis primero que se hace, hacer un análisis individual para poder llegar a una conclusión de cómo podemos ayudarla. Eso fue lo que hicimos con Nubia, y de acuerdo a su sintomatología, al estudio clínico, entonces pudimos tomar las medidas correctivas. Primero que todo, se le dio la ayuda en el sentido de proporcionarle medicamentos unitarios biológicos que coincidían con su sintomatología, con su parte mental y su parte fisiológica, su parte física. Eso fue una gran ayuda, pero se necesitaba otra gran ayuda, que se la estamos dando a través de algo que es muy maravilloso, que se denomina glutatión. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido que nosotros tenemos, nacemos con los niveles de glutatión. Cuando estamos allí junto al seno materno, cuando estamos en la época de la lactancia, no necesitamos glutatión porque la madre nos está dando los elementos necesarios para que el cuerpo construya el glutatión. Está ahí en la leche materna, que es un aminoácido que se llama L-cistina. Esa L-cistina nosotros la absorbemos y la tomamos de la leche materna. ¿Qué pasa con la L-cistina? Que cuando ella ingresa al cuerpo necesita entrar a los 20 o 30 trillones de células que tenemos nosotros para unirse con dos aminoácidos que están allá esperando lo ansioso, que es el ácido glutámico y la glicina. Cuando la cistina llega y se unen, forman un tripéptido. Ese tripéptido es lo que conocemos, el glutatión. Ese glutatión todos sabemos que fue descubierto por un gran científico en el año de 1888 y se estaba suministrando por mucho tiempo por vía endovenosa a nivel clínico, pero ya algunas investigaciones profundas que han hecho algunos laboratorios, algunas empresas, se ha podido obtenerlo para consumirlo de manera oral. Y vamos a ver por qué. Porque resulta que cuando llegamos a los 20 años, cuando ya nos despegamos del seno materno, de la mama materna, de la lactancia, empieza a decrecer los niveles de glutatión en el cuerpo. Ellos empiezan a bajar. Se acelera desde los 20 años en adelante y mucho más cuando llegamos a los 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a retroceder? Por efecto de todos los factores ambientales. Las mismas patologías que nos atacan durante la vida reducen el glutatión. Las cargas electromagnéticas que tenemos ahora reducen el glutatión. Ustedes saben cuáles son las cargas electromagnéticas. Los celulares, los computadores, los televisores. Es algo impresionante cómo nos afecta. Los xenobióticos. Han sido creados 112 xenobióticos desde la época de la revolución industrial hasta ahora. ¿Qué quiere decir xenobiótico? Que son moléculas químicas ajenas a la vida, y cuando de alguna manera entran a nuestro cuerpo, el cuerpo no sabe qué hacer con esas moléculas y entonces ya nos empiezan a causar daño, junto con la polución ambiental, los índices de dióxido de carbono que expelen los carros, el óxido nitroso, las moléculas de metales pesados como los que se usó en la gasolina durante mucho tiempo, como el plomo, que han entrado a nuestro cuerpo, el cadmio, el cobre, todos ellos juntos, más los alimentos que ahora se le aplican colorantes y saborizantes que sabemos que son agresivos para la salud, que nos están acidificando, de manera que
todos esos factores en general hacen que los niveles de glutatión desciendan. Y entonces, ¿qué es lo que producen en el cuerpo? Que nos oxidan, porque acaban con el oxígeno. Y entonces eso da lugar a la creación o al aumento de los radicales libres. Ustedes saben que los radicales libres son los que más nos atacan, sobre todo en las sociedades y en las capitales, en los centros de población alto. ¿Por qué? Porque acaban con nuestro oxígeno. ¿De qué manera lo hacen? Se reducen los oxígenos, porque cuando nosotros tenemos todos estos factores ambientales que le hemos mencionado, entonces empieza un proceso en que el oxígeno, cuando pierde una molécula, cuando pierde un electrón, queda solo. Ese oxígeno se vuelve inestable, peligroso, y empieza a robarle moléculas, empieza a robarle electrones a otro, y se desencadena como una reacción en cadena. Perdón la redundancia, se realiza una reacción en cadena, el uno le roba al otro, y eso sucede en fracciones de millonésima de segundo, y empieza entonces a haber un robo de electrones de oxígeno, y eso es lo que llamamos la producción de radicales libres. Entonces se disminuye el oxígeno y el cuerpo empieza a volverse totalmente ácido. Ahora, viéndonos al campo de la alimentación, nosotros sabemos lo agresivos que son los alimentos ahora. Todos esos alimentos agresivos nos producen una intoxicación generalizada. Yo creo que no hay que entrar en detalle para saber que la alimentación moderna es una alimentación muy pesada, y en todos los países, entre más industrializados son, los ataques por la alimentación son mucho más fuertes. Todo esto, ¿qué nos da de suma? Que en los pacientes de fibromialgia, que no se conoce el origen exacto de la fibromialgia, como el de Nubia, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo una intoxicación crónica, se está produciendo una falta de oxigenación, y todo hace entonces que la estructura musculoesquelética y la parte sensitiva de estos pacientes se va afectando, porque podemos decirlo en una sola palabra: son pacientes intoxicados, son pacientes totalmente intoxicados. Entonces, ¿qué le dimos en el caso de Nubia? Le pudimos dar la cisteína. La cisteína es un aminoácido que tiene una particularidad que no la habíamos mencionado, que cuando entra en contacto con las enzimas que tenemos ahí en la saliva, como la pepsina, y cuando entra por todo el tracto digestivo, la cistina, el cuerpo la desdobla y la convierte en cosas nutritivas para el cuerpo, pero impide que lleguen allá a las células. Entonces, por eso no se forma el glutatión. O sea, hay un científico, el doctor Herbert Nagasawa, de origen japonés, que vive y desarrolla su actividad en Estados Unidos. Creó una molécula después de 25 años de investigación que se llama el ribosin. El ribosin hace y protege la molécula, protege la cistina, el aminoácido cistina, para que durante su tránsito por el tubo digestivo llegue intacto allá al interior de las células, al interior de cada célula, para que se una con la glicina y el ácido glutámico y formar el glutatión. Ese glutatión es un gran generador de oxígeno, que al generar grandes cantidades de oxígeno, como en el caso de ella, le va a quitar la adinamia con la que ella sentía. Cuéntanos cómo te sentías tú en ese proceso, cuando estuviste en la fase más crítica. Pues le comentaba yo a mis amigos de fibromialgia que yo llegué a sentirme el dolor intenso, no podía lavar el cubierto, pero no fue cuestión de una crisis como nos acostumbran a dar a nosotros, que ya vivimos de eso, sino que ya fue por más de año y medio, donde hubiera podido yo decir, si describo como sentimos nosotros al estar el doctor, que yo vi con un pico de fibromialgia por más de año y medio.
porque no podía salir de mi cama, ni siquiera en mi habitación, porque ustedes saben, amigas y amigos, que la luz nos molesta, la luz natural, así no está haciendo sol. No podía lavar cubiertos, no podía compartir siquiera con mi hijo, porque el hecho de por querer ver una película con él, el sonido de la película él no lo soportaba, entonces también nos dividió. Me tocó a distancia con él, porque ni en la sala yo soportaba el ruido del televisor. Entonces me aisló completamente por el dolor, la falta de energía, como les digo. Sufría hasta para ir al baño, me tocaba esperar a que el cuerpo me diera algo de energía para poder ir a mi baño. La falta de sueño, porque sentía mucho sueño, mucho cansancio, quería dormir pero no lo podía, o lo contrario, dormir un día, una noche y seguir durmiendo el resto del tiempo. Eso no era vida. También lo que me hizo entrar en pánico fue el hecho de no poder pensar, razonar, asimilar un tema que me gustaba. Tomaba el medicamento, uno de los medicamentos que nos dan a todos, que todos conocemos, doctor, que es la lírica. Me ayudó por un tiempo, pero ya empecé a desconectarme mentalmente para hablar, para pensar. Se me acabó la fluidez, no como estoy ahorita fluida. Veía una película que me gustaba y que he visto muchas veces, pero se me olvidaba, no podía narrarla. Entonces eso sí me asustó, porque sentí que ya me estaba desconectando de la vida, aunque mi corazón estuviera funcionando, mis riñones, estaba ya como muerta en vida. Por eso yo le decía, y he hecho los apuntes en Facebook y a mis amigos, que yo siento como si me hubiera resucitado, porque es que yo estaba muerta en vida, no asimilaba nada, ni siquiera algo que me emocionara y que hubiera sucedido hacía una hora, 2 horas, al momentico yo simplemente ya no me acordaba. Por eso fue que llegué a su consultorio. Muy bien, sí. Y me acuerdo que el día que llegaste creo que fue un 14 de abril, el 14 de abril, en esa semana del 14 de abril, y casi que ni saludaste. No, porque yo iba vencida. Es que yo llegué a su consultorio, doctor, vencida. Porque ¿qué más podía hacer? Sí, iba vencida, iba muy mal, porque siempre que me saludaba lo hacía de otra manera más afectiva. Y yo enseguida pensé, está muy mal. Entonces, comentándoles el glutatión, que es lo que hace, que renueva las energías del paciente, se las devuelve. Y Anubia también, junto con la molécula de riboceín más la L-cistina, le dimos un producto especial que se llama adenosín trifosfato, también con la molécula de riboceín más la cisteína. Ese producto está diseñado especialmente para activar al paciente, para hacer que las mitocondrias produzcan la cantidad de adenosín trifosfato necesario. Como decía un científico, sin ATP nada se mueve, porque esa es la gasolina de nosotros. Entonces, ¿cómo te sentiste y cómo fue el proceso ahí con tu ATP? A ver, yo sé que ustedes querían escuchar esto, porque me lo han dicho. Me han de hecho presionado, pero yo quería explicarles con el doctor, porque para ustedes y para mí es necesario saber por qué nuestro cuerpo de manera natural está reaccionando. En el caso mío, yo empecé a tomar el medicamento que el doctor me dio y sentí miedo, porque dije, de pronto salgo bien, pero dentro de un ratico, ¡pum!, voy a caer. Y he tenido, de hecho, ese miedo estos 15 días. Pero entonces me doy cuenta que ya no quiero estar en mi cama, que ya no tengo la migraña. El doctor me explicó que era por la oxigenación, porque ya hay oxigenación. Me doy cuenta que ya podía pensar, analizar, asimilar la información que vino en estos días. Me doy cuenta que ya mi cuerpo, ese dolor, ese malestar asqueroso que todas sentimos, ya no está. Y me doy cuenta que quiero y siento la energía para salir no solamente de mi cama, sino de mi casa. Y empiezo a visitar a una amiga allá, a contarle a la otra ya que me siento bien, y se aterran y se admiran, porque dicen, bueno, esta no es la Nubia que yo conozco, la enferma, la que no puede caminar. Y empiezo a visitar, como les dije anteriormente, centros comerciales. Empecé a vivir, doctor, y todos los pacientes que tenemos fibromialgia somos muy incrédulos en cuanto a medicación, más si es química, y estamos cansados.
queremos es que nuestro cuerpo reaccione. Me llamó la atención, doctor, y me gustaría que le explicara por qué, de dónde está saliendo la energía, porque yo sé que lo que me está dando no es un milagroso. ¿De dónde mi cuerpo me está produciendo esa energía? Si mi energía estaba tumbada, no estaba mal, estaba bajo cero. Me gustaría que le explicara de como médico, porque yo como paciente explico, claro, empecé a sentir energía, pero ¿de dónde me salió esa energía? ¿Qué está haciendo mi cuerpo? Bueno, esa es la esencia del asunto, ¿verdad? Los niveles de hidratación tuyo se empezaron a elevar desmesuradamente. Pero rápido. Rápido. Y una cosa que te quiero agregar, te la he explicado muchas veces. El éxito del doctor Herbert Nagasawa consiste también en algo que la molécula que él crea para proteger la L-cisteína, esa molécula él la saca de un azúcar natural, de la ribosa, por eso él le llamó ribosain o riboseína. Entonces esa molécula viene derivada de un pentafosfato, de un fósforo. O sea que todo lo que sea fósforo produce energía. O sea que yo estoy consumiendo la riboseína. ¿Estoy bien? ¿Entiendo bien? Usted me está dando a mí a conseguir. Esa es la molécula que protege la cisteína. Y es por eso que yo siento ya mi energía como cuando antes de que yo empezara a tener la fibromialgia. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien. Para mí, en lo que he examinado, esta molécula cumple una doble función. Transporta por el tracto digestivo a la cisteína, el ribosain o riboseína, lo transporta y cuando entra a la célula le entrega la cistina, como cuando el padre entrega a la novia al novio ya que lo está esperando para casar, así se la entrega a la glicina y el ácido glutámico para que formen ahí el tripéptido. Y los fosfatos entran a las mitocondrias, que son las que producen el adenosín trifosfato, que es el que te ha dado a ti esa energía, te ha dado esa fuerza. Por eso te decía que tu energía va a ser superior, inclusive ahora más que antes, porque estás quitando toda esa oxidación que tenías en el cuerpo y ahora están aumentando tus niveles de oxígeno, estás respirando mucho mejor, tu metabolismo va a ser más franco, tu metabolismo va a ser mucho mejor, ya lo está haciendo. Me decías tú que cuando empezaste a ver la recuperación, que no pasaron ni 15 días desde que empezaste a tomar el glutatión. No, porque yo tenía la idea que en 2-3 meses, poniendo un poquito de fe, porque no quería ser ilusa y de acuerdo a las vivencias de todos los que